David Luna, que generosamente y amablemente ha madrugado con nosotros para hablar de cómo va Colombia y cómo va Bogotá. Porque hay, lógicamente, observación desde el Senado de la República, no solo al país, sino a la capital de la República. Senador, nos encanta tenerlo aquí en su casa, Radio 1 y La Cariñosa, porque usted ha actuado con nosotros no solo como columnista de este informativo, sino de la FM también. Bienvenido, muy buenos días. Pacho, muy buenos días, muchas gracias a todos ustedes en este equipo de trabajo, un saludo, y a todos sus oyentes, Pacho, muy feliz de estar acá, y como lo dice usted, volver a casa siempre es un placer, es un gusto. Sí, tuvo tiempito hoy para trasladarse, porque ustedes están muy activos haciendo ese trabajo serio de oposición, es lo que hemos logrado notar no solo como medios de comunicación, sino como opinión pública. La gente pues está reconociendo quiénes están haciendo un papel serio o en favor del gobierno o en contra del gobierno. Porque una cosa es criticar por criticar, pero otra es con argumentos, con contexto, con sustento. Y eso es lo que le han reconocido. Quizás están viendo en usted la cara seria de la oposición. Pacho, cuando uno gana las elecciones, gobierna, pero cuando las pierde, controla. Nosotros perdimos las elecciones, reconocimos el resultado, deseamos éxito al gobierno y al presidente, pero tenemos que controlar, porque en un país donde hay alta concentración de poder en la figura del presidente, es bueno el equilibrio. Yo hago oposición, no daño. A mí me gusta aplaudir lo bueno, pero señalar cuáles son las razones de lo que está mal formulado o de lo que puede salirle mal al país. Y en eso he estado, respetando, por supuesto, a las personas, pero siempre con contundencia y con evidencia, señalando cuáles son las posibles equivocaciones para evitarlas. Lastimosamente, y sobre todo en los últimos días, el gobierno del presidente Petro, y en especial el presidente Petro, ha dejado de tolerar la crítica. Cree que todo el que lo critica le quiere hacer daño, y no. Cuando critico y cuando lo hago además con seriedad, lo que estoy señalando es que el daño puede terminar recibiéndolo es el ciudadano. Le pongo dos ejemplos. Yo voté en contra de la reforma tributaria el año pasado y advertí que los precios de la canasta familiar se iban a disparar. La leche el 30%, la cebolla el 100%, el plátano el 50%, pero lo que es peor es que en noviembre de este año vuelven a aumentar los impuestos producto de esa reforma. La salchicha va a aumentar, van a aumentar todos los temas que están empaquetados y eso termina afectando al ciudadano de a pie, que finalmente es el que sufre. Y el segundo ejemplo, yo creo que las EPS hay que meterlas en cintura, hay que apretarles para que funcionen mejor, pero lo que están planteando hacer con la reforma a la salud es devolvernos 30 años en el tiempo al antiguo y corrupto Seguro Social. De pronto algunos jóvenes están oyendo esta entrevista y al lado están sus papás o sus abuelos. Pregúntenles cómo era ese Seguro Social. Pregúntenles cómo estaba depolitizado, pregúntenles lo difícil que era que lo atendieran a uno. Ni un al lado de la historia ni el otro. Yo creo que la salud no se puede ideologizar. Sí, precisamente en las últimas horas en la Comisión Séptima se vivió lo que usted también advirtió al comienzo de la semana. Y es que iban a terminar cediendo los denominados partidos de la coalición. No sé si el término que utilizó fue pantomima, que usted dijo, eso es toda una pantomima de quienes, entre comillas, se declaran por momentos oposición al gobierno y a las políticas de Petro y sobre todo de Carolina Corcho, la terca ministra de la Salud, pero que luego terminan cediendo, como ocurrió ayer, que decidieron darle un respiro a esta reforma de la que decía Alfonso Prada tendrá por lo menos 5 crisis más. Pues claro, yo lo advertí el lunes, eso es un teatro, allá lo que es una pantomima. Ante los medios de comunicación salen y dicen que quieren defender la salud de los colombianos y por el otro lado aprueban todo lo que plantea la ministra Corcho, que entre otras me parece le ha faltado diálogo. Yo soy de los que creo que del disenso se construye el consenso, pero hay que sentarse con la gente que piensa distinto a uno.
A mí cuando me critican en la calle, cuando me subo a un taxi, cuando alguna persona en Transmilenio me dice, oiga David, no estoy de acuerdo con usted, yo lo primero que digo es, gracias, cuénteme por qué. Y de pronto me terminan convenciendo de que el argumento que me están planteando es el que verdaderamente importa. Acá no. Esto se convirtió en un punto de honor para el presidente Petro. Saco la reforma a lo que me valga, porque yo quiero demostrar que soy poderoso, porque yo quiero demostrar que tengo la capacidad y que lleven del bulto los ciudadanos. Entonces, la plata de ustedes, los oyentes, la plata suya, de Lucho, de Mario Aníbal, la mía, la plata de la salud, se la van a entregar a los políticos locales. Y entonces para conseguir una cita o para conseguir un tratamiento, o si es un tratamiento de alta complejidad, voy a tener que rogarle al alcalde de turno, que va a tener 2 delegados en ese sistema municipal, para que por favor me atiendan. No hay derecho. Hoy las EPS pueden tener muchas equivocaciones y yo tengo muchas críticas sobre ellas, pero finalmente, con tutela o no, terminan atendiendo el tratamiento. Y ahí es donde me parece a mí que hay una desconexión. No podemos perder de vista que la salud de los colombianos es un derecho, pero peor aún, si esta reforma pasa, no va a ser el gobierno Petro el que la va a implementar, va a ser el próximo gobierno. Y entonces va a comenzar a generarse una guerra campal entre ese gobierno y el que deja. Porque va a decir, no, es que eso fue el anterior gobierno, no, es que eso fue el próximo gobierno, y lleva del bulto el ciudadano. Entonces, cuando el presidente dice que salgan a la calle a marchar, a defender, bienvenidos, salgamos a la calle, yo estoy listo, pero para decir que la reforma a la salud puede ser muy peligrosa para los colombianos. Si bien le entiendo entonces, el análisis que uno haría como ciudadano es que en caso de aprobarse la reforma a la salud en este gobierno, el gobierno del cambio, porque así se vendió el de Gustavo Petro, se correría el riesgo de que, porque ellos están confiados de que ganarían las próximas elecciones, pero de que si no la ganan, pues esto se va a volver toda una melcocha de repartición del negocio en manos de políticos, decía usted, locales, cada uno manejando nuestra plata y sobre todo nuestra suerte clínica en poder de un político que autorizaría si nosotros vamos o no al médico y que dependiendo de la rosca que tengamos con el político, pues autorizaría como en un comité técnico nuestro tratamiento. Ese es el riesgo. Totalmente. Y lo digo y lo ratifico. El riesgo es, Pacho, que si usted mañana está en Nemocón y se enferma, no va a tener un responsable como es su EPS para exigirle, sino va a ser ese comité en Nemocón. Que si usted se enferma en Cucunúa, pues entonces le va a tocar acudir a ese comité en Cucunúa y no a su responsable general, que en este caso es la EPS. Yo sé que muchos detestan a las EPS y tienen razón en gran medida porque no las han atendido oportunamente, pero finalmente usted tiene un responsable que le tiene que responder con tutela o sin tutela. Acá las quieren acabar de tajo, y eso me parece a mí termina afectando al ciudadano que no sabe a quién acudir. Imagínese un ciudadano que conduce un camión y que tiene una dolencia en el transporte entre Bogotá y Cartagena llevando una carga. Pues entonces va a ser un complique que lo atiendan. Pero dos, Pacho, usted habló del gobierno del cambio. Yo con respeto le he dicho al presidente Petro, él vendió la idea del cambio y terminó siendo el presidente que más mermelada le ha dado al Congreso, comprando los votos, lentejas, etcétera. Hombre, seamos serios. Si uno verdaderamente quiere cambiar, pues tiene que tomar decisiones. El Congreso que haga lo suyo, el presidente que haga lo suyo. Él ya presentó la reforma, permita que el Congreso aboque el debate sin ningún tipo de injerencia. Y de esa manera hagamos una reforma como lo hemos propuesto nosotros, alternativa. Yo creo que las EPS tienen que llegar a los territorios donde hoy no están. Yo estoy convencido que a los médicos, enfermeras y auxiliares no solamente hay que pagarles mejor, y hay plata para hacerlo, sino que hay que pagarles oportunamente. Yo estoy convencido que hay muy pocos especialistas en Colombia. Nosotros planteamos eso en la reforma que presentó el partido, pero ni siquiera
nos han permitido discutirlo, simplemente porque somos oposición. El Congreso no es el aplausómetro del presidente. El Congreso es un ente independiente al gobierno. Sí. Ahora, ¿olfatea usted lo que seguramente muchos olfatean de que hoy Petro está gobernando con esa coalición de los partidos, pero que se va a venir ya un remesón, porque lo advirtió con los viceministros y la solicitud de sus cartas de renuncia con otros integrantes de ese gabinete ministerial? Por ejemplo, ya se huele que Lizcano se va, se huele que Alfonso Prada se va, que Iván Velázquez también se va. O sea, nos van a fregar, lo digo a los ciudadanos, aprobando las reformas estos de la coalición, pero se viene el momento en que los van a hacer a un lado y ya no hay nada que hacer, ya no hay reversa que valga. Mario Aníbal y Pacho Alerta, que son expertos en Bogotá, y obviamente Lucho, me van a dar la razón. El Petro alcalde es idéntico al Petro presidente. Comienza con un gabinete que todo el mundo respeta, termina sacándolos porque simplemente no le dan la razón en todo lo que él quiere, y va a terminar con un gabinete que no es nada distinto a unas personas que hacen exclusivamente lo que él dice. Eso va a terminar pasando tal y como pasó en Bogotá. O sea, lastimosamente el presidente Petro va a repetir la historia, se va a radicalizar. Y mire usted, Pacho, a mí me gustó el presidente Petro el 7 de agosto, cuando dio un discurso diciendo que iba a respetar la oposición, que le iba a apostar al turismo, que iba a lograr posicionar a Colombia como un país de transición energética para la lucha al cambio climático. Pero todo eso se está quedando en discurso. Ahorita tuvimos la peor Semana Santa. No hemos logrado conectar ningún parque solar. No hemos logrado avanzar en la protección de la seguridad. Y lo que está haciendo Petro, que era el Petro estadista, es convertirse en el Petro activista. No ha dejado de ser candidato. Y cuando a uno lo eligen a un cargo uninominal, uno gana con una mayoría. Pero el día que se posiciona es el alcalde o el presidente de todos. Lastimosamente, de muchos de esos miembros del gabinete van a salir prontamente, coincido con usted, y va a terminar generándose una pugnacidad permanente. A él lo que le gusta es estar peleando, a mí no. Yo creo que para gobernar hay que tener paz espiritual, hay que creer en Dios, hay que trabajar en el sentido de oír al ciudadano y construir. Ese es el legado más importante. Y lamentablemente hoy el presidente pues está en una actividad y en una actitud que solamente es confrontacional. Sí, es que mire, ya en el Congreso de los Estados Unidos también le están cuestionando el que solo habla carreta, pero que no ejecuta. Eso le están diciendo, especialmente esos congresistas que representan los intereses latinos y las relaciones entre los Estados Unidos y el gobierno nacional, porque hoy a la 1:30 de la tarde tendremos la reunión Joe Biden-Gustavo Petro, en la que ya se dice desde Casa de Nariño se descartaría un tema que él quería calentar, y era el de ya retirar esas sanciones que tiene el régimen de Nicolás Maduro por la fuerza que le haría el gobierno de Colombia. Pero se va a hablar de ambiente, seguramente se va a hablar de paz y de otro tipo de políticas climáticas, pero de ese interés que tenía Petro de hablar de Venezuela, a no ser que se lo mande ahí por los laditos con un mensaje subliminal. Pero entonces hoy Colombia, estamos a 20 de abril del año 2023, 8 meses después, ¿no?, de estar como presidente Gustavo Petro. ¿Va mal, regular o medio bien? Lamentablemente, Pacho, no vamos por buen camino. Y le voy a solamente poner 3 ejemplos. El primero, la seguridad. Con esos decretos del 30 de diciembre de zonas y adicionalmente de cese bilateral del fuego, la gente dejó de estar protegida. Se le amarraron las manos a la fuerza pública. Y las cifras de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía y del mismo gobierno señalan que el delito se disparó. Los señores del Clan del Golfo son unos narcotraficantes
y uno está con la mafia o está contra la mafia. Y claramente esas personas no están siendo perseguidas por el Estado, causando un gravísimo daño en materia de minería ilegal y causando un gravísimo daño, por supuesto, en seguridad. En segundo lugar, el tema de la inflación, el tema de la billetera, el tema del costo de los alimentos. La carestía. La carestía nos está ahogando. Y nos está ahogando no solamente por la crisis que hay entre Rusia y Ucrania, sino porque se están tomando malas decisiones. ¿Qué pasó con los proyectos de vivienda? Todos en picada. ¿Qué pasó con la compra de vehículos? Toda en picada. ¿Qué pasó con la compra de alimentos? Toda en picada. El consumo en general ha disminuido porque la plata alcanza menos y los alimentos están más caros, porque obviamente no se está administrando de manera correcta la economía. 3, yo soy un amigo de la paz y yo espero que las conversaciones con el ELN o con algunos otros grupos que tienen objetivos políticos avancen. En eso he respaldado al presidente Petro. Lo respaldó a Santos usted también. Y él lo respaldé. Y no me da pena decirlo, pero necesitamos que la gente esté protegida. Conecto un minutico con Bogotá. Lo que está pasando en cifras que dice hoy las diferentes noticias es que todos los días está salido de madre el tema de inseguridad. Y para lograr eso, pues necesitamos tener no solamente autoridad. Termino con esta frase. La paz no tiene color político. Ni es de la izquierda, ni es de la derecha. Es un derecho de los oyentes. Es un derecho de los ciudadanos. La autoridad tampoco tiene color político. Ni es de la derecha, ni es de la izquierda. Ese cuentico de Petro que la paz es mía y ese cuentico de Uribe que la seguridad es de él, que se lo empujen. Porque la paz y la seguridad es de nosotros y tenemos derecho a exigirla para que podamos vivir en tranquilidad. Sí. Bueno, ese es el análisis que hace el senador David Luna de Cambio Radical, hoy invitado a nuestra cabina aquí en Radio 1 en FM en 88.9 y en La Cariñosa, porque estamos en simultánea, FM y AM 610 AM. Además, oiga, de las plataformas digitales www.alertabogotá.com y @PachoAlerta. Cuando yo tenía por allá 15 años y me subía al bus del colegio, el de al lado tenía un Walkman, un transistor con audífonos, y 88.9 era una emisora juvenil. La superestación. Sí, señor. El Capi está con nosotros aquí en esta casa radial. Tenían un programa, si mal no recuerdo, que se llamaba El Zoológico. El Zoológico de la Mañana lo conducía el Capi, estaba Deisa, estaba Papuchis, y bueno, una cantidad, Diego FM y una cantidad de figuras, ¿no?, que hacían parte del Zoológico de la Mañana. Hoy es una bendición tener en esta casa radial al Capi, a Hernando Romero, ¿no? Barliza, sí. Barliza, de quien dice Mario que lo escuchaba de niño, al Capi. Yo también. Y el Capi se le ríe. Vieja, sí. Mándale un abrazo y que si puedo pasar a tomarme una foto con él para recordar. El senador Luna y yo somos jóvenes. Claro. Somos mucho menores que Pacho. Debe estar escuchándonos el Capi y debe estar echando madres. Bueno, 6:44. Venga, senador, usted hablaba de Bogotá. Ayer, en donde usted está sentado, se sentó el fiscal general de la Nación. Lo oí. Francisco Pacho Barbosa. Y Pacho Barbosa fue tendencia ayer por la entrevista que concedió aquí, porque habló de todo. Lógicamente habló en contra del gobierno Petro y sus políticas. Pero hubo un tema del que se pegaron los colegas y quiero reconocer el crédito que nos han dado los colegas y amigos de City TV en su emisión central o su emisión principal, que es la de la noche, la de las 8 en City TV. Su historia central fue la entrevista que le hicimos a Pacho Barbosa, en donde él se atrevió a decir que a Claudia López le están mamando gallo. Y se cuestionó el por qué el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá no está sincronizado ni con la alcaldía ni con la fiscalía. No está articulado, fue el término que utilizó Pacho Barbosa. Eso le dio la vuelta a la ciudad, sigue siendo tema de conversación porque además dijo que el incremento de la inseguridad en Bogotá y del homicidio especialmente se debe a la baja operatividad de la policía.
Esto dijo Pacho Barbosa aquí en Alerta. Se disparó el homicidio por varias razones. Una de ellas, estamos muy preocupados y lo vimos con la señora vicefiscal, y es que la dirección metropolitana de Bogotá, o el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, no ha venido cumpliendo adecuadamente también sus funciones de articulación con la fiscalía. Entonces, en ese orden de ideas es muy complicado tanto para la alcaldesa como para el fiscal general que empecemos a tener esas articulaciones, porque ha bajado, digamos, la operatividad en ciertos barrios, y eso también plantea un problema desde el punto de vista de la captura de homicidas en las ciudades. O sea, empezamos a ver problemas en las ciudades. Pongo algunas cifras que me parecen importantes. Me decía la alcaldesa mayor hace algunos días que ella le pagó al gobierno 3 millones de pesos por cada formación de cada policía, por 6.000 policías. 6.000 policías que hoy no están en las calles. Entregó un comando para la policía que costó 42.000 millones de pesos, y ahí lo entregó dotado y no se han pasado. O sea, la pregunta que uno hace frente a esto es, ¿le están mamando gallo también a la alcaldesa? No. Ahí está, le están mamando gallo entonces a la alcaldesa. Es que escuché, y presumo que usted estuvo muy atento de lo que decía Pacho Barbosa. 1. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá no está articulado ni con la ciudad, ni con la alcaldía, ni con la fiscalía. 2. No hay operatividad de la Policía Metropolitana de Bogotá. Eso es muy grave. Y 3. No le están haciendo caso a la que dice ser la primera jefe de la policía en la ciudad, que es la alcaldesa. Es muy delicado. Y es que no lo dice cualquier funcionario. Lo dice el fiscal general de la Nación, y lo dijo aquí, en una entrevista exclusiva para Alerta, que han replicado diferentes colegas, especialmente los de City TV, que tomaron la entrevista de Alerta Bogotá como la historia central de su informativo en la emisión más importante de ellos, la de las 8 de la noche. Su reacción, ¿estamos mal en Bogotá también? Mire, Pacho, la alcaldesa Claudia López tomó la determinación de votar por Gustavo Petro. Eso es legítimo. Y seguramente lo hizo para construir una mejor relación, sabiendo que él tenía chance de ganar. La alcaldesa Claudia López se acercó a Gustavo Petro ya posesionado, varias fotos, varias conversaciones, y Petro lo único que ha hecho es tomarle el pelo para no utilizar el mismo calificativo que utilizó el fiscal. Tomarle el pelo con el metro, donde ya un metro contratado y en ejecución lo viene queriendo modificar. Llevamos 60 años queriendo un metro y no lo quieren volver a pasar por la faja. Tomando el pelo con la seguridad. Lo que dicen es cierto. Con plata del distrito, de ustedes los oyentes, de sus impuestos, se formaron miles de policías que no han llegado a Bogotá. Pero adicionalmente tomándole del pelo con algo tan complejo como es el complejo de salud del San Juan de Dios, donde hay avances y donde la nación nada permite que pase. Entonces la situación sí es muy compleja. El gobierno nacional, el presidente Petro, tiene que gobernar el país. Tiene que dejar de pensar que sigue siendo alcalde de Bogotá. Y en eso está causando un grave daño. La seguridad en Bogotá está atravesando por su momento más crítico. Y está atravesando, primero, porque tanto la alcaldesa como Petro en el paro nacional hicieron una campaña antipolicía. Yo defiendo a la Policía Nacional. Hay que devolverle la moral, pero para eso hay que demostrar que los gobernantes verdaderamente quieren protegerla y quieren sacarla adelante. Claro que la policía tiene manzanas podridas, pero no toda la institución. Esas manzanas que paguen. La institución hace un trabajo muy importante para protegernos en los sitios más complejos de la ciudad. Y esa campaña antipolicía hoy está dando los frutos de que coroneles, generales, pero también oficiales se retiren porque están aburridos de que la sociedad no los respalde. A la policía hay que respaldarla. Y en ese sentido estamos teniendo una gran dificultad. Pero 2, estamos teniendo otra gran dificultad porque desde el punto de vista nacional están tolerando que estas bandas delincuenciales piensen que pueden acogerse a la paz total. Estos tipos del Tren de Aragua creen que ahora, delinquiendo, pueden mañana decir que son una organización
política criminal y van a tener las mismas condiciones que un grupo como el ELN. Eso es lo que no podemos tolerar. Ese tipo de bandidos tienen que tener todo el peso de la ley sobre sus espaldas. Y por esa razón estamos señalando que en la ley de sometimiento a la justicia, bajo ninguna circunstancia, vamos a permitir que esas excarcelaciones o, en su defecto, esas suspensiones de pena se den. Acá tenemos que entender que la ley es para cumplirla, no para negociarla. Bajo ninguna circunstancia podemos seguir dando ese mal ejemplo de que el que delinque, que el que secuestra, que el que en estos momentos atenta contra la sociedad, pues tiene otras condiciones. Sí. Dice usted, Bogotá pasa por su momento más crítico en seguridad. Es fruto de la campaña antipolicía de la alcaldesa Claudia López, claro, y del presidente de la República, Gustavo Petro. El homicidio está disparado, pero hay una localidad que preocupa mucho hoy, y le preocupaba no solo al fiscal general de la Nación, sino al director seccional de fiscalías, al doctor José Manuel Martínez. Ciudad Bolívar, que usted la conoce mucho. Allá sí que se disparó el homicidio. ¿Abandonaron a Ciudad Bolívar también? Mire, lo que está pasando en Ciudad Bolívar, pero también en la localidad de Bosa, donde muchos de nuestros oyentes están conectados en este momento, es precisamente que la ausencia de pie de fuerza está causando una dramática falta de presencia en determinados barrios y en determinados sectores. Pero dos, obviamente hay unas banditas de microtráfico que no están siendo atacadas y que están generando gravísimas dificultades. Por esa razón, estas dos localidades merecen especial atención, porque la gente está sufriendo, porque la gente está siendo robada, porque la gente está siendo atracada. Lo que hemos visto recientemente con el tema de las bicicletas. Muchas personas arrancan desde Soacha, pasan Bosa, llegan a Kennedy, terminan generando la terminación de Salameda del Porvenir en la localidad de Fontibón, y obviamente todos los días hay un grupito de personas que los atacan con puñal y que los roban. Eso termina impactando la tranquilidad de los ciudadanos. Por eso, además de tecnología, hay que hacer presencia, y otra cosa en lo que yo estoy de acuerdo con la alcaldesa. Y por esa razón presenté un proyecto de ley. La justicia tiene que operar. ¿Cómo es ese cuento que capturan un delincuente y porque se robó una bicicleta que vale 300.000 y no 1.000.000, lo dejan en libertad? ¿O cómo es ese cuento que capturan un delincuente que ha robado 1, 2, 3, 4 y 5 veces y que porque no ha sido en su momento condenado, lo dejan en libertad? Ese cuentico de la reincidencia no tiene bajo ninguna circunstancia explicación, y que está, digamos, atestadas las estaciones y las cárceles. Pues Bogotá tiene un sistema con su cárcel distrital bastante eficiente que debe ser respetado. Pues, senador, queremos agradecerle hoy su presencia aquí en Alerta Bogotá, el analizar no solo al país, sino a la capital de la República en esos temas de coyuntura, en esos temas tan importantes, las reformas. Hablaba usted de la tributaria, de la reforma a la salud, de cómo va Colombia, de el impacto que han tenido las diferentes políticas, mensajes y otros que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro, pero también por analizar a la Bogotá región que hoy, pues lamentablemente está inmersa en un cuadro de inseguridad que golpea a todos los estratos, a cualquier ciudadano que se mueva por Bogotá, le está afectando la inseguridad, y en donde la justicia, pues lamentablemente no está articulada, nos decía ayer el fiscal, con policía, porque la crítica fue al comandante de la Metropolitana de Bogotá. Muy querido, gracias por estar aquí. Pacho, muchas gracias a usted, a todo el equipo que nos acompaña hoy, y obviamente a todos los oyentes, que los admiro y los quiero mucho.